En los encuentros anteriores comenzamos a trabajar con lo que son las expresiones algebraicas. Bien, ¿qué eran las expresiones algebraicas? ¿Para qué nos servían? ¿Qué representaban las expresiones algebraicas? Bueno, las expresiones algebraicas se usan básicamente desde la antigüedad, como para siempre querer expresar o modelizar algo que está sucediendo, ¿sí? Y modelizarlo en términos matemáticos. Las expresiones algebraicas sirven, de alguna manera, para modelizar o representar situaciones que suceden a diario en la vida cotidiana. Habíamos comenzado viendo y diferenciando qué era la masa y el peso de un objeto, por ejemplo. ¿Bien? Y eran como dos conceptos completamente diferentes. ¿Sí? Habíamos visto que la masa de un cuerpo era invariable más allá del lugar donde se encuentre, mientras que el peso iba a ser una medida que dependía del lugar donde se encontrara ese objeto. Bien, el peso no iba a ser el mismo si ese objeto estaba en la Luna, en Venus, en Mercurio, o en el Sol, o en Plutón. Bien, pero la masa iba a ser la misma. Si tuviéramos una balanza en alguno de estos astros y pusiéramos ese objeto, va a registrar el mismo valor que si estuviera acá en la Tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la masa es la cantidad de materia que tiene ese objeto, ¿bien? Y no va a variar nunca, salvo que se le practique alguna fuerza o algún proceso químico por el cual se modifique. Pero caso contrario, no se va a modificar. Entonces habíamos definido los diferentes pesos que iban a tener estos cuerpos o este cuerpo en Plutón, en la Luna, en Marte, ¿sí? Teníamos diferentes medidas, ¿bien? Sabemos que la masa se va a medir, por ejemplo, en kilogramos, mientras que el peso se va a medir en newtons, ¿sí? Es una unidad nueva, una unidad física, ¿bien? Una unidad vectorial, que necesito de un vector para poder representar esa fuerza. A partir de ahí habíamos desarrollado diferentes situaciones problemáticas, donde estamos transcribiendo del lenguaje coloquial al simbólico, ¿sí? Y con expresiones algebraicas íbamos modelizando situaciones que nos iban sucediendo en particular, ¿bien? En el punto 4 habíamos traducido del lenguaje coloquial al simbólico también, ¿bien? Diferentes situaciones que estaban representadas ahí. El ejercicio 5 era expresar de alguna manera la distancia de en términos de los otros lados, considerando que eran triángulos rectángulos, podríamos emplear lo que es el teorema de Pitágoras. De esta manera nos iba a ser mucho más sencillo. El ítem 6 era determinar si las propiedades que se cumplían eran las correctas o no. Por ejemplo, decía que la potenciación era distributiva con respecto al producto. Entonces había que seleccionar cuál de estas expresiones que estaban acá representaba a esa situación en particular. Bien. Ya después saltamos a lo que eran las fórmulas y las expresiones algebraicas propiamente dichas. Bien. Y esto es lo que le comentaba hace un ratito cuando comenzábamos. Las expresiones algebraicas iban a servir para modelizar determinadas situaciones y que iban a estar conformadas, ¿sí? O iban a estar compuestas por números y letras. A los números se los llama coeficiente, mientras que a las letras se las llama parte literal. ¿Bien? Y en conjunto, un número o varios números con una letra o varias letras van a formar lo que se llama un monomio. Es la unidad fundamental de la expresión algebraica. Bien, un monomio es un término. Y son, por ejemplo, acá tienen ejemplos de monomios. Todos los que están acá representados, todos, son monomios. ¿Bien? Y para que sea un monomio, sea una expresión algebraica, tiene que estar compuesta sí o sí por un número y una letra. ¿Bien? Y esa letra puede tener un exponente. Y ese exponente tiene que ser positivo, ¿sí? Para que sea una expresión algebraica propiamente dicha. Vamos a ver que hay otro tipo de expresiones
¿sí? Que no van a ser como las que estamos trabajando ahora. El número es el coeficiente, así que, como observarán, en esta segunda columna se van a encontrar con el coeficiente y en la tercera columna se van a encontrar que tienen la parte literal. En algunos casos, ¿sí?, se usan letras para representar números. ¿Por qué razón? Porque se trata de números irracionales, ¿bien? Y esos números, ¿sí?, para no tener que andar haciendo aproximaciones o cosas de ese estilo, se usa una letra. Por ejemplo, la letra pi, la tienen aquí, se usa para representar al número 3,1415 y sigue después con un montón de cifras decimales. ¿Bien? Entonces, vamos a usar, ese es el coeficiente en este caso, ¿sí? Entonces vamos a poner a pi, lo vamos a poner en la columna de coeficiente. Mientras que r al cubo va en la parte literal, ¿sí? El exponente no es un coeficiente, ¿sí? El exponente simplemente afecta a la parte literal y me dice, bueno, solamente voy a afectar a la parte literal, no al coeficiente, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo menos 3/4 de a cuadrado, la parte literal es el a cuadrado, ¿sí? El coeficiente es el menos 3/4. En el caso de arriba tengo 0,5xy, el coeficiente es 0,5 y xy la parte literal. En el último caso, como ustedes verán, acá tengo x n a la cuarta. Un número, no hay un número de forma explícita y tampoco de forma implícita. En realidad sería de forma implícita, sí. ¿Por qué? Porque es el 1, no está, pero es el 1, ¿bien? Ese va a ser su coeficiente. Y la parte literal es x n a la cuarta, ¿bien? En estos casos también está de forma implícita el número, ¿sí? Por ejemplo, pi está de forma implícita. Porque es una letra, ¿sí? Es una letra griega, pero representa un número. Aquí abajo tienen a esos números, ¿sí? A pi, al número e, ¿sí? Al número phi. El ejercicio 7 era determinar en cada expresión cuál era el coeficiente y la parte literal. Y tenían dos altas cortitas para completar, ¿bien? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una expresión algebraica va a ser un monomio cuando tenga un término, por ejemplo, 21m es un término, tiene un término y es un monomio. Y ahora si tengo, por ejemplo, 7k más 2m, esto tiene dos términos. ¿Cómo me doy cuenta? Porque están separadas por un signo más. Entonces tiene uno, que sería el 7k, y el segundo término es 2m. Y eso se llama binomio. Bi significa 2, nomio, término. El que sigue, por ejemplo, es 5 más 3m menos 3m cuadrado, es diferente el m del m cuadrado. Esto tienen que tenerlo en cuenta, siempre. Este exponente me está indicando que es otra cosa. Es como decir, supónganse, tengo 3 metros y 3 metros cuadrados. Son dos cosas distintas. Porque los 3 metros los voy a poder medir con un metro, ¿sí? Con una cinta. Pero el 3 metros cuadrados no lo voy a poder medir con una cinta o con un metro, ¿sí? No, tengo que hacer otro tipo de razonamiento para llegar a 3 metros cuadrados, ¿sí? Lo mismo que si fueran 3 metros cúbicos, son cosas distintas. El coeficiente puede que sea igual, pero si la letra tiene diferente exponente, no representa lo mismo, entonces no voy a poder decir, por ejemplo, que son términos semejantes, ¿bien? En el siguiente tengo, por ejemplo, menos 10x cuarta, más 3m, más 5, menos 15m cuadrado. En este caso tengo cuatro términos y es un cuatrinomio. Ya a partir de más de cuatro términos se dice que es un polinomio. ¿Bien? Porque tiene muchos términos. Poli, muchos, o varios, nomio, términos. Bien, el ejercicio número 8 decía que había que unir con flechas, por ejemplo, cada expresión cuando era posible, ¿sí? El primero es un binomio, el siguiente es un monomio,
El siguiente es un trinomio. Acá tengo un binomio, un trinomio, un binomio, un trinomio, un monomio y un trinomio, ¿sí? Bien, el punto 9 era traducir, por ejemplo, al lenguaje simbólico estas expresiones y unirlas con flechas con las expresiones que estaban en la derecha, ¿sí? Cada una de estas se une con cada una de estas, ¿bien? Y acá está escrito el lenguaje coloquial y aquí el lenguaje simbólico. El punto 10 era ya traducir, ¿sí? Saber traducir al lenguaje simbólico, ¿sí? Del lenguaje coloquial al simbólico. La diferencia entre el anterior de un número y la raíz cuadrada de 64, ¿sí? Acá que, si me habla de diferencia, sé que es una resta entre el anterior de un número, x menos 1, y la raíz cuadrada de 64, o sea que va a ser x menos 1, ¿sí? Menos la raíz cuadrada de 64. La suma entre el doble del siguiente de un número y el triple de 8. La suma es sumar, el doble del siguiente es 2, entre paréntesis x más 1, más 3 por 8. El ejercicio 11 era que traducir a palabras, ¿sí? Al lenguaje coloquial, cada una de estas expresiones. El ejercicio 11 decía indicar el perímetro y área de cada figura con una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, había que tener en cuenta, si el perímetro era la suma de las longitudes de los lados. Y el área, hay que tener en cuenta la fórmula que se usa para calcular ese área, ¿bien? En el triángulo es base por altura sobre 2, en el cuadrado es lado al cuadrado, en el rectángulo es base por altura, el rectángulo lo mismo, el triángulo, por más que sea rectángulo lo mismo, base por altura sobre 2, el cuadrado lado al cuadrado. Bien, teníamos que identificar cuándo dos términos son semejantes. ¿Cuándo dos términos van a ser semejantes? Van a ser semejantes cuando sus partes literales sean idénticas. La parte literal tiene que ser idéntica para que dos términos sean semejantes. No me sirve nada que tenga, por ejemplo, los dos tengan x, por ejemplo, acá el último, ¿sí? El anteúltimo, que dice, bueno, 5a cuadrado x dice que no es semejante a 5ax cuadrado, porque la parte literal es diferente, no es idéntica. ¿Bien? Acá el cuadrado está sobre a y acá el cuadrado está sobre x. Son distintas, se usan las mismas letras, pero representan cosas distintas. Lo mismo sucede con este. 10x cuadrado, 10x cubo. ¿Bien? Es como decir, tengo 10 metros cuadrados, 10 metros cúbicos. No es lo mismo, porque 10 metros cúbicos son un volumen, ¿sí? Es una capacidad. Y el otro es una unidad de superficie, por ejemplo. ¿Bien? 10 metros cuadrados es una superficie. 10 metros cúbicos es una capacidad, es un volumen. Y no puedo comparar una cosa con la otra. ¿Bien? Así que eso no va a poder ser. Estaba el ejercicio 12, donde tenían que unir con flechas cada expresión equivalente, ¿sí? Cada una que tenga términos semejantes. ¿Para qué me sirve poder identificar términos que sean semejantes? Me va a servir para poder realizar operaciones entre estas expresiones algebraicas. Por ejemplo, la adición y la sustracción. Para sumar o restar expresiones algebraicas, tengo que fijarme que tengan la misma parte literal. Caso contrario, no voy a poder juntarlas. ¿Bien? El primer ejemplo dice 5x cuadrado más 6x cuadrado menos 8x cuadrado. Estos tres términos son semejantes porque tienen la misma parte literal. Coeficiente diferente, pero eso no interesa. Entonces, voy a poder hacer como hacía con los números reales, ¿sí? Sumaba o restaba los números. La parte literal era exactamente igual. Sobre todo porque estoy sumando, estoy como contando. Es decir, ustedes piensen así.
tienen 5 manzanas, después compran 6 manzanas y usan 8 para hacer una torta de manzana invertida. ¿Bien? Entonces, si tenían 5, compraron 6 más, van a tener 11. Pero usaron 8 para la tarta invertida. Entonces, ¿cuántas les van a quedar? ¿Cuántas van a estar disponibles para poder comer, por ejemplo? Solamente 3 manzanas. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a otro ejemplito. Tenemos acá 3a² menos 3,2i² menos 8a². ¿Bien? Entonces, ¿cuáles tienen igual parte literal? Las que tienen la misma parte literal son el 3a² y el menos 8a². ¿Bien? A este, al menos 3,2i², le falta el a. Y como le falta el a, no puedo decir que es semejante a los otros dos. Así que voy a decir así. 3a² menos 8a². La parte literal la voy a dejar como está, no la voy a modificar, así que ya puedo poner a² y hago 3 menos 8. Tengo 3 y debo 8, debo 5. ¿Bien? Menos 5a² menos 3,2i². En la siguiente expresión está 7t³ más 3t² menos 4 menos 13t³. ¿Bien? Entonces, los términos que voy a poder juntar, los que son semejantes, son los que están t². Los demás no. Entonces tengo 7t³ menos 13t³ me queda menos 6t³ más 3t² menos 4. Y ahí terminaría, si no puedo juntar más. La primera expresión me queda expresada de esta forma, ¿sí? Lo que está en color celestito, me queda expresado de esa forma, ¿sí? Es lo más chico que lo puedo escribir. Entonces, ahora dice lo siguiente, el ejercicio número 13. Observa las siguientes expresiones y agrupa aquellos términos que sean semejantes para obtener expresiones sencillas. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a esto. En el primer caso, ¿sí? En el primer caso, tenemos menos 3i, menos 4i, más 5i. En este caso, todos tienen i. La parte literal es la misma para todos, así que voy a poder juntar sin ningún problema. Tenemos menos 3, menos 4, es como que debo 3 y después debo 4. Entonces tengo menos 7. Más 5i, me van a quedar menos 2i. ¿Bien? Lo voy a indicar de esa manera. ¿Sí? Menos 2i. El caso siguiente, tenemos 14ab menos 5ab más ab. Ese AB que no tiene número es como si tuviera un 1. Entonces, tenemos, y todos tienen igual parte literal, así que todos puedo juntar. O sea que el AB va a quedar. Me pone otra A distinta, pero no importa, ¿sí? Vamos a interpretar que es la misma A, ¿sí? Bueno, entonces hacemos así. 14 menos 5 me queda 9. Más 1, 10. Tengo 10 AB. En el siguiente caso, tenemos 6h más 2 menos h. El 6h lo puedo juntar con menos h. Ese menos h es como si fuera menos una h. Entonces tengo 6h menos una h, 5h, y después pongo más 2. ¿Sí? Ahí estaría. El que sigue, ¿sí? Tenemos 5x menos 9x más 6y. En ese caso, solamente voy a poder juntar el 5x con el 9x. El 6y va a quedar como está. No voy a poder juntarlo, porque es diferente la x de y. Entonces tengo 5 menos 9
menos 4. Menos 4x. Y después más 6y queda como. No voy a poder modificarlo a eso. ¿Bien? Bueno, el siguiente tenemos así. 23a menos 43b menos 43a. Solamente voy a poder juntar los que tengan la misma parte literal. Y en este caso, los que tienen la misma parte literal son los que tienen la letra A, no el otro B. Así que tengo 33 menos 43, me queda menos 10, ¿sí? Menos 10A. Y después coloco menos 43B. Y ahí está. El que sigue me dice menos 7y menos 7x más 4y menos 6x. Entonces, aquí voy a poder juntar solamente los que tengan la misma parte literal. No voy a poder juntar cualquiera. ¿Bien? Entonces, los que tengan x con los que tengan x, los que tengan y con los que tengan y. Tenemos entonces menos 7y más 4y. En ese caso me va a quedar que es menos 3y. Y después tenemos menos 7x menos 6y, queda menos 13x. ¿Bien? Ahí. Los demás los podrían hacer ustedes sin ningún problema, ¿sí? Son muy, muy similares. No van a tener inconvenientes en ese caso. Bien, vamos al 14. El 14 dice, expresa en lenguaje simbólico los siguientes enunciados. Bien, vamos a copiar este y vamos a pasarlo a la pizarra. Vamos a pasarlo a la pizarra. Bien. Voy a dejar espacios así puedo completar más fácil. Ahí. Bien. Bueno, en el primer caso me dice, expresa en lenguaje simbólico los siguientes enunciados. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer de la siguiente manera. El primero me dice, el costo total de 6 lápices de M pesos cada uno y 7 lapiceras de N pesos cada una. Entonces, tenemos lápices, tenemos 6. ¿Bien? Eso tendré que sumarle las lapiceras, que son 7. ¿Cuál es el costo de cada lápiz? Bien, el costo de cada lápiz es M. Entonces puedo poner 6M, así que va a ser un valor. A eso le tengo que sumar después 7 lapiceras. ¿Cuál es el costo? N. Entonces ya me queda expresado de esa manera. Puedo indicar que de esa forma tengo el precio que voy a pagar, ¿sí? El costo total. Puedo decir, bueno, el costo, si quieren, puedo armarlo como si fuera una ecuación y decir el costo total es el siguiente. C es igual, ahí me queda como una fórmula, ¿bien? Entonces puedo determinar el costo de lo que he comprado, ¿sí? Puedo haber comprado 6 lápices, que salía M pesos cada uno, y 7 lapiceras con un costo de N pesos cada una. El que sigue, por ejemplo, me dice, el monto de dinero, si me dice el monto, bueno, podría decir M de X, perdón, M igual, le pongo el monto, ¿sí? ¿Qué monto me está diciendo? De T monedas de 1 peso, o sea, sería 1 por T, ¿bien? Y como es 1 por T, directamente podría omitir el 1, no hace falta que coloque. Más, porque acá estoy contando, dice X monedas de 2 pesos, o sea, serían 2 de X, ¿bien? Porque son X cantidad de monedas de 2 pesos. Y recordar que siempre se pone primero el número y después la letra, ¿bien? Luego dice
T monedas de 5 pesos. Entonces puedo poner así 5 pesos y tengo P cantidad de esas monedas. Y después dice, y Z monedas de 10 pesos. Entonces puedo poner más 10Z. Y de esa manera puedo poner el monto. Tengo T monedas de 1 peso, X moneda de 2 pesos, T monedas de 5 pesos y Z monedas de 10 pesos. De esa manera podría calcular después el monto que tengo, ¿sí? Luego dice lo siguiente. La masa en gramos, bueno, acá tengo masa, lo puedo poner con la M chiquita porque voy a hablar de masa, es igual a ¿qué? A la bolsa del supermercado que contiene 2 artículos de P gramos, o sea, 2 de P, más 3 artículos de Q gramos, 3Q, podría escribir así, y 8 artículos de T gramos. Entonces podría poner más 8T. De esa manera estaría indicando la masa que tiene la bolsa del supermercado. ¿Por qué dije masa? ¿Por qué dije masa? Porque esta bolsa se supone que la pesé en una balanza, ¿sí? Y tomé la medida de la masa. Bien. Bueno, después dice el siguiente. El importe total que suman R billetes de 100 pesos, S billetes de 200 y W billetes de 500. La R, la S, la W es la cantidad que tengo de esos billetes. Entonces, puedo decir, el importe sería de tener los 100 billetes, los R billetes de 100 pesos, más los S billetes de 200 pesos, más los W billetes de 500 pesos. De esa manera, ¿sí? Podría obtener el importe. ¿Bien? Si por ejemplo, a mí me dicen, en el primer caso, M es igual, pónganse, a 15. Además sé que N es igual a 10. ¿Puedo saber cuál es el costo? Sí, lo puedo saber. Puedo determinar el costo. Puedo decir que el costo de eso va a ser así. 6 por 15 más 7 por 10. Y de esa manera podrían sacar el costo. Recuerden siempre que esa letra, ¿sí? La puedo cambiar por un número, ¿sí? Por un número que me digan. Lo mismo pasaría con el monto. De ahí me dicen, bueno, E es igual, pónganse, 5, X es igual, pónganse a 7, P es igual, pónganse que les diga 10, y Z es igual a 3. ¿Bien? Entonces después reemplazan, y cuando reemplazan, les va a quedar el monto, va a ser igual a ¿quién? A 1 por 5, o directamente ponen 5, más, después si X vale 7, va a quedar 2 por 7, más, si P vale 10, va a quedar 5 por 10, y si Z vale 3, va a quedar 10 por 3. ¿Bien? Y después podrían sacar la cuenta. Bueno. Acá vamos a ver, dice, bueno, P, Q y T son gramos, ¿sí? Son gramos. Entonces, puede decir, bueno, P, supóngase que vale 1000, Q, supóngase que vale 5000, y T, supóngase que vale 12000. ¿Bien? Estamos hablando de gramos, ¿sí? De gramos. 1000 gramos son 1 kilo, ¿sí? Quieren poner menos, ponemos menos. 120, por ejemplo, ¿sí? Pero esos son gramos, ¿bien? Una bolsa puede tener gramos. Bien, y ahora me dice el importe total
Y acá sepan que estas letras pueden adoptar el número que sea. R puede ser, supónganse, 20. S puede valer 40. W puede valer, supónganse, 7. ¿Sí? Y después pueden reemplazar esos valores en la expresión y les va a dar la masa y el importe. Bien, vamos a seguir con el cuadernillo. El ejercicio 15 dice, determina si las siguientes igualdades son correctas o no. Acá tendrán que poner si es verdadero o es falso. Bien. El primero, tienen por ejemplo 21AB menos 15AB más AB. 21 menos 15 más 1. ¿Sí? 21 menos 15 me queda 6. AB. Pero tengo que sumar AB, me queda 7AB. ¿7AB es igual a 6AB? No. Esto va a ser falso. Así que vamos a poner falso. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo 3A más 2A cuadrado. Y pone 5A cubo. Acá las partes literales, ¿sí?, no son iguales, no son equivalentes. Entonces no puedo juntarlas. De modo que también esto lo voy a poner que es falso. ¿Sí? Se sumarían los coeficientes, pero las partes literales no puedo. Cuando sumo o resto, lo único que cambia es el coeficiente, no la parte literal. ¿Sí? Veamos qué pasa con el producto entre monomios. El producto entre monomios me dice lo siguiente: como tenga este tipo de productos, multiplique el número con el número y la letra con la letra. Recuerden que en las letras representan a números reales y le valen las mismas propiedades que a los números reales. ¿Sí? Yo tengo 2 por 5, va a quedar 10, y x por x, x cuadrado. ¿Sí? 2x por 5x me queda 10x cuadrado. En el siguiente caso, tengo un producto entre tres monomios. 3x por 4xy por menos 2x cuadrado. En el producto, a diferencia de la suma o la resta, puedo combinar diferentes monomios. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando. Cuando sumamos o restamos, estamos contando cuántos productos tenemos, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo 5 puertas y se me rompe una puerta, me quedan 4 puertas, no me quedó una ventana. Por eso no cambia. ¿Bien? Sigo contando o teniendo los mismos elementos, el mismo producto. Pero cuando yo multiplico, ¿sí?, cuando multiplico, estoy generando un nuevo producto. Es decir, que si tengo, por ejemplo, 3 ventanas multiplicadas por 4 puertas, ¿bien?, multiplicadas por 2 tirantes, estoy generando un nuevo producto, ¿sí? Es diferente a las ventanas, a los tirantes y a las puertas, ¿sí? Esto es para que tengan en cuenta, cuando multiplican, van a multiplicar coeficiente con coeficiente y parte literal con parte literal, ¿bien? Esto tiene que quedar bien clarito. No puedo, ¿sí?, en la suma o la resta juntar cosas que tengan expresiones diferentes o parte literal diferente. Pero en el producto, sí, porque justamente estoy generando un nuevo producto. Es como que estoy metiendo en una licuadora, ¿sí?, o en una procesadora, un montón de cosas para generar algo nuevo. Si yo en una procesadora meto un poco de harina, pongo leche o pongo agua, pongo esencia de vainilla, pongo huevos, puedo estar preparando una masa para hacer una torta o para hacer fideos o lo que sea, ¿bien? Entonces, voy a hacer un nuevo producto. En base a otros productos, genero un producto nuevo. Cuando multiplico, genero un producto nuevo, diferente a lo que tenía antes, ¿sí? Se va a parecer, ¿por qué? Porque va a tener, por ejemplo, las mismas letras. Si yo tengo X e Y multiplicándose, va a aparecer XY, pero con otro exponente seguramente, ¿bien? Tenemos
3 por 4 es 12, por menos 2, menos 24. X por XY me queda X cuadrado por Y. Por X cuadrado, X cuarta Y. Guarda con la propiedad de la potencia, ¿bien? El caso siguiente es 2,5 AB por 3 BC. 2,5 por 3 da 7,5. La letra A me queda como está porque no hay otra A dando vuelta. La letra B hay 2B, entonces queda B cuadrado. Y la C me queda como está. En el siguiente caso tenemos menos 9 T cuarta, ¿sí? O T elevado a la cuarta, por 5T cubo. Entonces, menos 9 por 5, menos 45. Y T cuarta por T cubo me queda T a la séptima. ¿Sí? En un producto de potencias de igual base, sumo los exponentes. Ahora es cuando tengo que tener muy en cuenta las propiedades de la potenciación, ¿sí? Por eso insistí tanto en los encuentros anteriores con estas propiedades. Entonces, ahora vamos a ir avanzando un poquito. Y tenemos el ejercicio número 16. Por ejemplo, tenemos este, es 3b por 5b. Acá tengo 3 por 5, me va a quedar 15, ¿bien? Y b por b, me va a quedar b elevado al cuadrado. B al cuadrado, ¿sí? El siguiente, por ejemplo, tengo acá 3b por 5b cuadrado. Entonces, 3 por 5 me queda 15, yo tengo b por b cuadrado. Y en ese caso, va a quedar al cubo. En el siguiente caso tenemos menos 3a cuadrado por 2c. Menos 3 por 2 me queda menos 6, ¿verdad? Bien, y después me queda a elevado al cuadrado tiene un poquitito, a al cuadrado, ahí está, al cuadrado, me lo pasa, voy a poner así, me lo transforma como si fuera algo de la segunda. Bien. Y a eso le agrego ahora la C, con el espacio lo solucioné. Bien, bueno, el caso siguiente tienen que tener en cuenta que hay términos que son negativos, ¿bien? Por eso están entre paréntesis. Más por menos, 2 por 5 negativo, menos 10. Y menos 10 por menos 1, ¿sí? Si hay un signo menos, hay un menos 1, me queda que es 10. ¿Bien? 2 por menos 5 menos 10, por menos 1, 10 positivo. Esa es la cuarta por 10 al cubo por t. Perdón. T cuarta por t quinta por t. ¿Bien? T cuarta por t cubo, t cuarta por t cubo, ¿bien? Ahí me queda t a la séptima, por t a la octava. Se me están confundiendo los números. Ahí está. Entonces, vamos de vuelta. Tengo 2 por menos 5 es menos 10, por menos 1, 10 positivo. T cuarta por t cubo es t séptima, por t a la octava. ¿Bien? Ahí está. Cuando tenemos, por ejemplo, un producto entre un monomio y un binomio, o un trinomio o un polinomio, acá lo que se hace es usar lo que se llama la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, la propiedad que veníamos usando ya antes, ¿sí? Lo que pasa es que ahora tengo letras, y quizás se complique un poquito por ese lado. Pero es lo mismo, es la misma cosa, es hacer, por ejemplo, 3 por 2x, lo cual queda 6, y 3 por 5 queda 15. Acá, menos 2z por 9x me queda menos 18zx, y menos 2z por 4z, menos 8z cuadrado. En el siguiente caso es
un trinomio, y lo voy a multiplicar por el monomio 5t, tenemos 5t por 7t cuadrado, 5 por 7, 35, y t por t cuadrado, t cubo. 5t por menos 3t, 5 por menos 3, menos 15, y t por t, t cuadrado. 5t por menos 2, menos 10. Y en ese caso después van a hacer, por ejemplo, el ejercicio 17. Cuando sea un producto entre binomios, usan y aplican la doble distributiva del producto respecto de la suma y la resta. ¿Sí? X por 3, 3x, x por x, x cuadrado, 2 por 3, 6, y 2 por x, 2x. Y si pueden, juntan los términos que queden semejantes. Por ejemplo, el 3x con el 2x, que son semejantes, y me queda el 5x. En definitiva, queda x cuadrado más 5x más 6. Por lo general, se trata de ordenar desde el que tiene mayor potencia al que no tiene potencia o x. ¿Bien? Hasta aquí vamos a hacer lo que es el día de hoy. ¿Sí? Después siguen como otras propiedades, si ustedes se fijan, porque vamos a tener, por ejemplo, cuadrado de un binomio o binomio al cuadrado. Es, como está al cuadrado, es aplicar la definición de potencia, ¿sí? No es nada nuevo. Cuando tenían, por ejemplo, 7 al cuadrado, ¿qué hacían? 7 por 7. O si era 5 al cuadrado, 5 por 5. En este caso lo mismo, se pondría 2 veces el binomio, ¿sí? Se multiplica, y se hace la distributiva. Y ahí tendríamos ya como para ir cerrando. ¿Sí? Después tenemos el binomio cubo perfecto, el producto de binomios conjugados, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Y un modelo de evaluación tiene. Un modelo de evaluación, algo muy sencillo, muy cortito. Bien. Hasta aquí toda la parte de expresiones algebraicas.